Buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos a su clase de matemáticas. Hoy con nuestro tema ángulos 1. Un ángulo es la figura formada por dos rayos que tienen el mismo punto de origen. Los elementos de un ángulo son el vértice, que es el punto de origen común de los dos rayos. Esos son los rayos, este es el vértice P. Los lados son los rayos que forman el ángulo, el rayo OA y el rayo OB, o lados también se le puede decir. La notación se puede escribir de esta manera: ángulo AOB. Como pueden notar, siempre el vértice o el origen queda en el medio. También se le puede colocar este símbolo sobre la O y también se lee ángulo AOB. O simplemente se puede nombrar el ángulo o el nombre que está en el vértice. Para medir un ángulo usamos el transportador. Esa es una reglita como esta que viene en nuestro jueguito y todos debemos tenerlo. Las clases de ángulos según su medida. Tenemos un ángulo nulo cuando mide 0 grados. Vemos OA en una línea horizontal, 0 grados. Un ángulo agudo cuando el ángulo AOB está comprendido entre 1 grado o 0 grados también puede ser y 89 grados. Es decir, es menor de 90 grados. Un ángulo obtuso es aquel que está desde 91 grados hasta 179 grados. Es decir, es un ángulo que es menor de 180, pero es mayor a 90 grados. Un ángulo llano es aquel que forma un ángulo de 180 grados. De una vuelta, sentido antihorario, el ángulo que forma es de 360 grados, es decir, una vuelta completa en la circunferencia. Y el ángulo recto, que bastante lo hemos visto, es aquel que forma un ángulo de 90 grados. Ahora, según su relación con otro ángulo, tenemos los ángulos consecutivos. Es cuando tienen un mismo vértice y un lado común. Veamos este. Tenemos acá el rayo OA, OB y OC. Tienen su vértice común, que es O, y el ángulo AOB y el ángulo BOC son consecutivos, uno le sigue al otro. Ángulos adyacentes, si son consecutivos y forman un ángulo llano de 180 grados. Entonces, veamos, el ángulo AOB y el ángulo BOC son adyacentes. ¿Por qué? Porque además que son consecutivos, recuerden, tienen un lado común y un mismo origen, forman un ángulo llano, es decir, de 180 grados. Y los ángulos opuestos por el vértice están formados por dos rectas que se cortan y sus medidas son iguales 2 a 2. Los ángulos opuestos por el vértice, que son dos líneas cruzadas acá, que se cortan en un punto o vértice, podemos determinar que si son iguales par a par, es decir, el ángulo que está acá es igual a este ángulo que está acá. Están enfrente uno del otro y el ángulo de acá es igual a este. Entonces se denota de esta manera: el ángulo AOD es igual al ángulo COB y el ángulo AOC es igual al ángulo DOB. Bueno, niños,
entonces es todo por hoy. Gracias por su atención. Hasta una próxima oportunidad. Chao.